Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Muy buenos días esta mañana con ustedes desde nuestro devocional Mi Cita con Jesús. Una cita de amor. Todos los días el Señor nos prepara el corazón en la noche y nos habla nuestra conciencia, dice su palabra, para que nosotros nos levantemos con el deseo de buscarle, de presentarnos ante Él, de saber que nos regala un día más para estar con Él, para caminar con Él. Y hoy es ese día. Así que unámonos todos en este devocional para escucharle a Él, para sentarnos a sus pies, para saber el que nos quiere enseñar, decir y vivir este día solamente en lo que Él nos está diciendo y ponerlo por obra. Así que vamos a orar, démosle gracias al Señor por un nuevo día. Señor, gracias por este nuevo día, por todo lo que tú tienes preparado para nosotros en el día de hoy. Permítenos disfrutar así de este día como tú nos lo das, porque tu palabra dice: este es el día que ha hecho el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Tú eres la alegría, tú eres el comienzo y el final de este día, Señor, para que transcurrido el día podamos acostarnos en paz y pensar, Señor, en lo que tú nos has dicho durante la mañana, para ponerlo por obra en el día. Es el hoy, porque Él dice: si escuchas hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de Meriba. Él lo decía al pueblo de Israel y nos lo dice en este día también. Si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón, sino que deja que Él transforme tu mente, tu corazón, todo tu ser, para que podamos hacer esa voluntad de Él y comprobar que es buena, agradable y perfecta cuando se renueva la mente. Entreguémosle al Señor nuestras cargas, todas nuestras cosas que no nos dejan avanzar, y démosle gracias por tenerlo a Él, por ser un Dios bueno, ser un Dios maravilloso, por ser nuestro Salvador, por ser nuestro sanador, por ser el escudo que protege nuestra fe, por ser el que está a la derecha, a la izquierda, porque ser el que va delante de nosotros abriendo camino, por quitar los obstáculos, por ser el Dios que restaura nuestra vida. Gracias, Padre. Gracias en el nombre de Jesús por el regalo precioso del Espíritu Santo. Espíritu Santo, quédate con nosotros, enséñanos y edifícanos en tu palabra y con tu palabra en este nuevo día. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces hoy vamos a ver un tema muy enriquecedor a través de la palabra de Dios, que se llama la mente transformada por la palabra de Dios. Y es vivir ese poder de meditar para vivir en esa dirección divina. Y hay un versículo base que es Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Antes de que entremos en este estudio de este versículo, detengámonos en un momento en los anteriores libros a Josué. Recordemos que Moisés escribió los 5 primeros libros de la Biblia, o sea, el Pentateuco, ¿verdad? El Pentateuco. Y analizando yo todo esto, veía que Deuteronomio, que ya es el último, antes de entrar a Josué, vemos que Moisés le hace un resumen al pueblo de todos los por donde habían caminado, lo que habían hecho, les recuerda las promesas, las maravillas que vieron, todo. Pero el Señor ya le había dado a Moisés esas tablas de la ley, ¿verdad? Y vemos que el libro de Deuteronomio narra ese pacto entre Dios y el pueblo de Israel, y nosotros los que también entraríamos a ese pacto, y instruye a cada nueva generación a recordar bien quién es Dios y lo que Él ha hecho por ellos.
mediante una serie de discursos. Este quinto y último libro de Moisés resume todos los acontecimientos que habían sucedido hasta el momento de la historia que ellos habían vivido para entrar luego a la tierra prometida. Pero hay una cosa, Moisés moría, ya tenía que morir, ¿cierto? Ya el Señor le había dado hasta allí su término de vida y ya le tocaba al que él había escogido, que lo había hecho guiado por Dios, que fue Josué, para que entrara ese pueblo a la tierra prometida. Entonces mire qué responsabilidad tan grande, porque Dios le había dado a Moisés las tablas de la ley, pero él ¿qué quería? El Señor ¿qué quería? Él se puso a pensar, bueno, ya el pueblo las tiene, pero siguen desobedeciendo, siguen haciendo su voluntad. Mire todo lo que hicieron. Y muchos, o sea, todos no entraron a la tierra prometida. Hasta el mismo Moisés se quedó. Porque por último Moisés se aleja a una montaña y allí contempla desde lejos la tierra prometida antes de morir. Mire, el pueblo ni lo dejó entrar a él. Y eso muestra cuántas cosas nosotros también permitimos, hacemos y caemos en todo eso. Y el Señor dijo hasta aquí. Dice que Moisés desde lejos comenzaba a ver la tierra prometida. No entró. Y ustedes recuerdan ese momento, ¿cierto? Cuando desobedeció y el Señor le dijo, habla la piedra, pero la golpeó. Habla la roca, que la roca representa a Jesucristo. La golpeó, estaba lleno de ansiedad de todo porque el pueblo lo tenía cansado. Entonces vemos que un pueblo desobediente, un pueblo terco, un pueblo que no obedece a Dios, hasta dónde puede también llegar a exaltar a esa persona que va guiando y guiando y guiando por ese camino y no deja. Y eso fue lo que le pasó a Moisés. No reconocen, no obedecen. Entonces Dios dijo, bueno, ahora ya van a entrar a la tierra prometida los que van a entrar porque no fueron todos. Pero necesito que Josué entienda lo que yo le voy a decir. Y le habla directamente a Josué en Josué 1:8. Nunca. Y lo primero que le empieza a decir es, mi siervo Moisés ha muerto. O sea, ya no hay que revivir lo que está muerto. Lo que está muerto se quedó atrás. Ya no podemos volver a vivir las cosas que un pueblo vivió. Todo es nuevo. Y le recuerda, mi siervo Moisés ha muerto. Y tremendo. Tremendo porque para entrar a la tierra prometida tenemos que dejar atrás lo que está muerto, lo que no tiene vida, lo que no sirve. Y eso le recuerda a Josué. Tremendo, ¿cierto? Y le dice, sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guía a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que le daría. Sé fuerte y muy valiente. Le repite en el versículo 9. Porque Josué seguramente no era tan fuerte. Pues que es una responsabilidad muy grande la que Dios a veces nos entrega. Y guiar a un pueblo como el que estaba siendo guiado, el Señor dice, yo tengo que decirles de otra manera cómo van a entrar a esa tierra prometida. Y entonces le dice, nunca se apartará, primero a ti, para que lo enseñes al pueblo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Moisés murió, el Señor le dio un tiempo al pueblo para vivir el duelo y ya no más. Ya no más porque ya no se puede seguir con el duelo hacia la tierra prometida. Todo es hecho nuevo. Entonces, en muchos momentos de la vida, las personas enfrentan confusión, miedo, decisiones difíciles y luchas emocionales. Y el problema no siempre está en las circunstancias, sino en la forma en que la mente procesa esa realidad. Óigalo bien, la mente procesa esa realidad que se está viviendo. Y la Biblia nos revela que la mente humana necesita ser guiada por la verdad de la palabra de Dios. La verdad de Dios. La mente necesita eso. ¿Qué había vivido Moisés con el pueblo? Una mente que se quedó en Egipto,
Estaban hacia la tierra prometida, pero ¿qué traían a su mente? Todo lo que habían vivido 400 y pico años de esclavitud. Habían vivido en medio de todo eso. No pudieron salir con esa mente así hacia la tierra prometida. Y el Señor dijo, yo no quiero más esto. Tengo que decirle a Josué cómo va a guiar ese pueblo, pero primero él, porque él también venía en ese caminar con Moisés. Primero él para que lo enseñe al pueblo. Porque lo que pasó con Moisés, que no pudo, se dejó llenar, porque él amaba también ese pueblo. Él se entregó a Dios y al pueblo. Y amaba al pueblo y defendió al pueblo muchas veces delante de Dios para que no lo quitara, no lo acabara. Moisés peleó por el pueblo, pero el pueblo nunca entendió eso porque tenían una mente de esclavos. Y eso es lo que pasa. Muchas veces podemos hundirnos con personas que todavía tienen mente de esclavitud. Entonces, cuando la mente está llena de ansiedad, de culpa, de temor, de pensamientos negativos, el alma pierde la dirección que Dios le está dando. Por eso en el contexto de Josué 1:8, Dios está hablando a Josué en un momento crítico. Moisés había muerto y ahora él debía guiar a un pueblo hacia la tierra prometida, un pueblo que ya había quedado después de que otros se habían quedado en el desierto. Y humanamente esto para Josué era una responsabilidad enorme. Pero Dios no le dio primero una estrategia militar a él. No le dijo, tienes que hacer esto y esto como militar que eres. Le dio una estrategia mental y espiritual. Óigalo bien. Mental y espiritual. ¿Cuál era? Meditar en su palabra. Y esto hoy nos revela un principio teoterápico profundo. La mente que se llena de la palabra de Dios siempre va a encontrar dirección, estabilidad y propósito. Y ese es el problema que hoy tenemos. La gente va o viene, escucha, pero no entienden cómo hacer que esa mente que da vueltas en otras cosas, que se llena de ansiedad, que se llena de tantas cosas, sacarla de eso. Entonces la sanidad comienza cuando la palabra de Dios llena totalmente la mente humana. Y por eso le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Porque lo que usted habla de la boca es por lo que usted ya tiene en su pensamiento. Dice él, tal es su pensamiento, tal es él. Come y bebe, dice, lo hablará por tu boca. Entonces Dios sabía que Josué iba a enfrentar dudas, presiones y temor. Iba a enfrentar todo eso como lo enfrentó Moisés. Por eso le dijo que la palabra debía estar constantemente en su boca. Entonces, desde la teoterapia, lo que hablamos revela lo que llena tu corazón. Habla con una persona y tú sabrás de qué está llena esa persona, porque todo lo revela por su boca. Lo que repetimos, eso es lo que forma nuestras creencias, porque el cerebro se ajusta. ¿Cómo se forma el cerebro? Con las repeticiones. Recuerden que cuando nosotros estábamos pequeños nos hacían repetir la M con la A, ma. La M con la A, ma. ¿Qué dice mamá? Vuélvelo a hacerla. Y así. Todo lo que repetimos forma nuestras creencias. Y lo que creemos dirige nuestras decisiones. Entonces muchas personas viven emocionalmente agotadas porque su mente está llena de ¿qué? Recuerdos dolorosos, pensamientos de fracaso, voces del pasado y miedo al futuro. Y eso era lo que traía el pueblo de Israel, todo ese caminar. Y a pesar de los mandamientos, ellos mire, mandaron hasta hacer un becerro porque su mente estaba tan acondicionada a la idolatría, a todo lo que habían vivido, que no pudieron entender la bendición de una tierra prometida. Entonces, cuando personas viven así emocionalmente agotadas, están llenas de todo esto. Pero cuando llega la palabra de Dios y llena la mente, ocurre algo poderoso. La verdad de Dios reemplaza la mentira que el enemigo o que nuestras circunstancias o que nos han enseñado, ¿sí? Gobierna nuestra mente. Reemplaza el temor por la fe.
¿Qué temores tienes para enfrentar? Que eso de pronto era lo que le estaba pasando a Josué para llevar ese pueblo hacia la tierra prometida. Y la esperanza que se reemplaza en la angustia. Entonces ya uno empieza a cambiar el lenguaje, porque cuando la palabra de Dios llena la mente, esa verdad que de Dios se reemplaza por la mentira. ¿Qué mentiras hemos creído? ¿Qué cosas nos han dicho que las tuvimos como tan confiados que así era? Entonces la meditación en la palabra transforma los patrones del alma. Y por eso le dice, de día y de noche meditarás en él. ¿Meditarás en qué? En ese libro de la ley, de día y de noche. Entonces resulta que meditar no significa simplemente leer. Yo ya leí la Biblia, la estoy leyendo, Génesis, Deuteronomio, todos los libros. Pero ¿qué te dejó esa lectura? Porque no se está meditando en la palabra. Uno dice, escuchaste tal cosa, fuiste a la iglesia, te reuniste, escuchaste el devocional, ay, sí, estuvo tan bonito. ¿Y qué aprendieron? El pastor dijo esto, el pastor dijo esto, pero nadie dice, Dios me dijo en su palabra esto y esto a mí. De día y de noche meditarás en él. Entonces, no significa meditar simplemente leer o simplemente oír. Significa reflexionar profundamente hasta que esa verdad de Dios penetre en el corazón. Por eso el Señor le dice, de día y de noche. Porque nosotros, el cerebro está tan acondicionado a recuerdos de la niñez, a escuchar cosas negativas, a dejar que penetren otras cosas que el Señor ya no quería, esa mente que vivió el pueblo de Israel que se quedó en el desierto. Él ya no quería eso, ya lo había entendido. Y necesitaba que Josué, que era el que llevaba a ese pueblo, lo entendiera para que siguiera ese pueblo bien, porque si él no lo entendía, ¿cómo iba a ayudar al pueblo? Entonces, meditar la palabra de Dios no significa repetirla de forma mecánica, como nos enseñaron con las letras que se fueron quedando, sino reflexionarla profundamente hasta que transforme el corazón, la mente y las decisiones. Por eso en la Biblia meditar es rumiar, como lo hace, lo compara como la vaca, ¿no? Que come, dice que tiene ¿cuántos estómagos? Y ella echa esa comida, otro estómago. Yo me acuerdo que nos enseñaban, ¿cierto? La vaca, el libro, bueno, no me acuerdo ya en este momento cómo llaman los estómagos de la vaca, pero lo último era que ella hacía que devolvía ese alimento, volvía y lo mascaba y volvía y lo tragaba. Rumiar. Es devolver, es pensar, es hablarla interiormente para luego aplicarla a mi vida. ¿Ve? Meditar es rumiar. Sí, yo me acuerdo que decía, la vaca devuelve, y uno se quedaba pensando en esa vaca. Decía, wow, por eso es que tiene esos estómagos y devuelve, y la deja tan molida que vuelve otra vez y se la come. Imagínense, eso es la forma de nosotros pensar en rumiar. Usted coge la palabra, ya la leyó por primera vez, luego vuelve y la pasa y vuelve otra vez y la devuelve hasta que la vuelve nada para luego llevarla al pensamiento, luego hablarla interiormente en su mente y aplicarla a su vida. Entonces, en términos teoterápicos, la meditación bíblica reorganiza los pensamientos, óigala bien, calma la ansiedad, fortalece la identidad espiritual y rompe patrones mentales destructivos. Hoy en día yo estoy asombrada porque han pasado muchos años y uno dice, hoy las personas no se convierten tan fácilmente, los hogares en vez de arreglarse se están destruyendo. Y yo le decía al Señor, ¿qué pasa, Señor? O sea, ¿qué es lo que está sucediendo? Y me llevó a recordar este libro de la ley, pero también a recordar qué pasó con Moisés, qué pasó con la ley de Dios y qué es lo que él quiere hoy en día. Y David, por eso él decía que meditaba en la ley de Dios día y noche, día y noche. Y eso es lo que el Señor le dijo a Josué. Entonces la mente humana está diseñada por el Señor para rumiar los pensamientos.
Está diseñada para eso. Pero si no meditamos la palabra, terminamos meditando en las preocupaciones, en las heridas, en las ofensas y en los temores. Por eso la gente se vuelve enferma de su mente. Porque en vez de estar en eso, ¿cuánta gente se acuesta preocupada? ¿Cuánta gente se acuesta herida? ¿Cuánta gente se acuesta ofendida? ¿Y cuánta gente se acuesta temerosa? Entonces la meditación bíblica reemplaza esa ansiedad mental por la verdad espiritual de la palabra. Por eso dice que la palabra es medicina para nosotros. Entonces hay que leer la palabra pero con calma. Primero se lee el versículo lentamente, no como información, sino como un alimento espiritual que Dios nos está dando. Acordémonos del maná. El maná Él se lo dio al pueblo de Israel también para que lo comieran en un día. Pero ¿qué pasó? Ellos querían todo de una sola. A veces que la gente quiere, yo me voy a leer todo este libro de una sola. Y así no se queda nada. Un versículo lentamente de todo el pasaje que leíste. Ejemplo, el Salmo 23, en el versículo 1. El Señor es mi pastor, nada me faltará, dice, ¿cierto? Entonces lo puedo leer varias veces lentamente y puedo pensar profundamente en cada palabra y hacerme preguntas como, ¿qué dice el versículo? Hacerle preguntas al texto. ¿Qué dice este versículo? Que el Señor es mi pastor y que nada me faltará. ¿Qué me revela Dios aquí? ¿Qué dice sobre mi vida? ¿Qué debo cambiar o en qué debo confiar? El Señor es mi pastor, entonces Dios me guía, me cuida y me protege. Porque si es mi pastor, ¿qué es un pastor? Me guía, me cuida, me protege. También dice que nada me faltará. Entonces, aunque sienta carencia, aunque en este momento no tenga las cosas, Dios promete provisión. Nada, dice, nada me faltará. Entonces hay que personalizar ese versículo. Entonces ya lo convierto en algo personal. Ejemplo, Señor, tú eres mi pastor. Por eso sé que no me faltará nada en mi vida. Y entonces ya luego lo repito y lo guardo en el corazón. Y ahí es donde meditar implica volver al versículo varias veces durante ese día, mientras caminas, mientras trabajas, antes de dormir. Y entonces eso hace que la verdad bíblica reprograme la mente. Yo le preguntaba a alguien, ¿ya cuántos versículos sabes? No sabía versículos. ¿De cuántos te acuerdas? No me acuerdo de ninguno. ¿Cómo se va a reprogramar una mente así? Imposible. Y por último, orar con la palabra. La meditación termina convirtiéndose en oración. ¿Por qué? Ejemplo, Señor, ayúdame a confiar en que tú eres mi pastor. Aunque vea problemas, aunque tenga situaciones difíciles, sé que tú cuidas de mí. Si hoy no tengo provisión, Señor, yo sé que tú me la darás, porque tú eres mi pastor. ¿Sí ven? Termina en una oración. Y luego, ¿cómo la aplico a mi vida? Pues la verdadera meditación produce obediencia. Entonces yo ya medité en esto, yo ya lo sé que me está diciendo Él, entonces lo llevo a una obediencia. Porque Santiago 1:22 nos dice, sea hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Entonces la pregunta es, ¿qué debo hacer hoy a causa de esta palabra? ¿Cómo la obedezco? Pues cuando lleguen los momentos de angustia, que me sienta sola o solo, ¿en quién debo confiar si Él me está diciendo que es mi pastor? Que nada me va a faltar, que me va a cuidar. Entonces, un ejemplo sencillo de la meditación. Primero, leo el versículo. Segundo, lo repito lentamente. Tercero, pienso qué me está diciendo Dios. Cuarto, lo convierto en oración. Y quinto, decido cómo aplicarlo hoy a mi vida. Entonces, meditar la palabra es permitir que lo que Dios dijo ayer gobierne lo que yo haré hoy. Eso es lo que es la palabra de Dios. Meditar en ella. No es leerla y pasarla y ya. Meditar es eso, rumiarla varias veces hasta que se quede en mi vida. Permitir que la palabra de Dios, eso es meditar. Lo que Dios dijo ayer gobierne lo que yo haré hoy.
Y luego la transformación ocurre cuando la palabra se vive, porque muchas vidas no son transformadas, ni de jóvenes, ni de nadie, ni de niños. Porque ¿qué le dijo a Josué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. En todo el libro de la ley, todo lo que en él está. No es que a mí no me gustan sino los salmos. No es que yo no leo sino los evangelios. No es que a mí no me gustan sino los proverbios. No, dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque la sanidad del alma no ocurre solo por escuchar la palabra de Dios, sino cuando la aplicamos a nuestra vida. Muchos creyentes saben versículos de memoria. Muchas personas lo saben también como loritos, pero siguen atrapados en sus miedos, en sus resentimientos, en su inseguridad, en su culpa. Todavía no salen de allí el pueblo de Israel. Entonces la razón es que la palabra no ha pasado de la mente a un estilo de vida. Pero cuando la palabra se practica, ¿qué tengo que hacer con esto que oí? Entonces cambia su manera de pensar y cambia su manera de vivir. Cambia la forma de reaccionar y cambia la forma de tomar decisiones. Ya uno es más temeroso de tomar una decisión que no venga de las manos de Dios. ¿Cuáles son las bendiciones que recibe la persona que medita en esa palabra de Dios? Meditar, recordemos, no es solo un ejercicio espiritual, es un proceso de transformación del alma que produce bendiciones visibles en la vida. Otros ven esa transformación. No necesito hacer esfuerzo. Otros ven esa transformación. Entonces, uno es claridad espiritual para tomar decisiones. Claridad espiritual para tomar decisiones. El Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando una persona medita en la palabra de Dios, como dice aquí día y noche, comienza a discernir mejor las decisiones. Así evita errores que nacen por la impulsividad o por el temor, porque ya hace una espera. También se empieza a tener paz en medio de las tormentas, porque la mente que se llena de la palabra de Dios aprende a descansar en Dios. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces la meditación bíblica calma la ansiedad y estabiliza el corazón. También viene la renovación de la mente, óigalo bien, porque la palabra reemplaza pensamientos destructivos por los que son de vida. Como Romanos 12:2 nos dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces la persona empieza a pensar como Dios piensa, y ahí es donde se cumple la promesa, tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo, porque la persona empieza a pensar como Dios piensa. También hay fortaleza interior frente a las pruebas, porque la meditación fortalece la fe. El Salmo 1, 2 y 3 dice que en la ley del Señor está su delicia, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Esto significa que es una persona que no se va de un lado a otro, sino que es una persona estable. Tiene estabilidad emocional, tiene estabilidad espiritual, sabe lo que quiere. Ese será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. La ley del Señor está en su delicia. Es una palabra que deleita, que le gusta, que está allí buscando y buscando vida. ¿Sí? Y también tiene dirección divina para la vida. Cuando la mente está llena de palabra de Dios, Dios guía ese camino. Proverbios 3, 5 y 6 dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces ya la persona deja de caminar perdida, sin rumbo, y sabe que tiene toda la luz de la palabra para ser guiada. Y también tiene victoria sobre las tentaciones, porque Jesús mismo venció al enemigo usando la palabra.
En Mateo 4:4 dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces la mente llena de esa palabra de Dios detecta lo que viene del enemigo y rechaza la mentira cuando es tentado. ¿Cuántos están todavía en la tentación y caen en eso? Es que no tengo, no puedo. Pero es porque la mente no está llena de palabra de Dios. Y por último es la prosperidad integral en la vida. Dios promete prosperidad cuando su palabra gobierna nuestros corazones. Josué 1:8. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y esa prosperidad incluye paz interior, sabiduría, dirección, relaciones sanas y decisiones correctas. Porque no es solamente la prosperidad representada en signo de pesos. Muchos tienen dinero, pero no tienen paz interior, no tienen sabiduría, no saben para dónde van, no tienen relaciones interpersonales sanas, sus hogares están flotando en el agua, en las aguas de las tormentas y no toman decisiones correctas. Entonces la prosperidad que dice la Biblia, la palabra de Dios, comienza en la mente y se refleja en una vida transformada. Entonces la obediencia abre la puerta a la prosperidad integral, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahí no dice algunas cosas te saldrán bien. Y eso es lo que muchos cristianos están equivocados. Piensan que porque el signo pesos los está llevando al éxito, entre comillas, eso es todo lo que saldrá bien. No, todo es todo. Es integral esta promesa de prosperidad. La prosperidad que Dios nos dice aquí no es solo económica, como muchas personas creen. No es que es tan bendecido porque solo es lo económico, pero ¿cómo está lo demás? ¿Cómo está lo demás? Incluye paz interior. Hay personas que viven totalmente estresadas, no tienen paz interior, buscan conflicto, mantienen en todo pensando lo malo de las otras personas, mirando qué cosas dijo mal, qué cosas habló mal, qué cosas hizo. No hay paz interior, o donde están, ¿cierto? No hay claridad mental, no hay estabilidad emocional, no hay dirección espiritual, relaciones saludables, y eso es prosperidad, no solo económico. Cuando tú tienes paz con Dios, contigo mismo y con los demás. Claridad mental, sabes, disciernes, ¿cierto? De las otras personas para no juzgar, para no señalar, para no decir cosas que está creyendo tu mente. Estabilidad emocional, dirección espiritual y relaciones saludables. Entonces, desde una perspectiva teoterápica, esto significa que la palabra de Dios ordena la vida toda, completamente toda, la del ser humano. Espíritu, alma y cuerpo y sus decisiones. Y sus decisiones. ¿Cuáles son las señales de una mente gobernada por la palabra de Dios? Cuando una persona realmente medita en la palabra de Dios, su forma de pensar cambia. Toda su forma de pensar cambia. Y estas son señales claras. Uno, piensa más en la verdad de Dios que en los problemas que tiene. ¿Qué me estás queriendo enseñar con esto? No es que la persona niegue, ¿sí?, los problemas. Cuando la persona está con una mente renovada, permite que el problema no gobierne sus pensamientos. Al contrario, ¿qué me quieres enseñar con esto, Señor? ¿De dónde viene esto? Entonces su enfoque está en lo que dice Dios, no en lo que su mente le está haciendo pensar. Sus palabras reflejan fe y esperanza. Recuerde lo que Jesús dijo en Lucas 6:45, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces una mente gobernada por la palabra de Dios siempre va a hablar con fe, con esperanza, con verdad y con vida. Son palabras de vida, palabras de vida. Hay personas que no les gusta escuchar palabras de vida, promesas, otra vez todo con Dios, pues todo es de Dios. Responde con sabiduría y no reacciona con impulsividad. Cuando la mente está llena de palabra de Dios, las emociones no gobiernan las decisiones de la persona.
porque la persona aprende a detenerse, a pensar y a responder con sabiduría. Y la persona también discierne el engaño espiritual y emocional. La palabra se convierte en un filtro para discernir lo correcto y lo incorrecto. Entonces la persona empieza a identificar mentiras emocionales, manipulación, falsas creencias, influencias espirituales incorrectas. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando el Señor toma nuestra mente y vive con propósito y dirección. Entonces una mente renovada ya no vive al azar. Comienza a preguntarse, ¿qué quiere Dios en esta situación? ¿Cuál es la voluntad de Él en esto que está pasando? Y esto produce una vida alineada con el propósito divino. Porque la mente que medita en la palabra de Dios no se pierde en la oscuridad de los pensamientos. Porque es una mente que camina guiada por la luz de la verdad de esa palabra de Dios. Por eso hoy pregúntate, ¿qué pensamientos están dominando tu mente hoy? ¿Estás meditando más en tus problemas que en la palabra de Dios? ¿Hay decisiones que estás tomando sin buscar esa dirección de Dios? ¿En qué versículo necesitas comenzar a meditar diariamente? Recuerda, en la palabra de Dios debemos buscar mandamientos que obedecer, una promesa que creer, un pecado que evitar, un ejemplo a seguir y una advertencia para aprender. Esa es la palabra de Dios. Esa es la palabra de Dios. Un mandamiento que obedecer, una promesa que creer, un pecado que evitar, un ejemplo a seguir y una advertencia para aprender. Entonces, haz estos 5 ejercicios hoy. Escoge un versículo de la Biblia cualquiera que creas. Léelo lentamente 3 veces y pregúntate, ¿qué me dice Dios aquí? Repítelo en oración y decide una acción práctica para hoy. Dios no le prometió a Josué éxito para que le fuera bien por su inteligencia, su fuerza, su estrategia. Dios le prometió dirección cuando la palabra gobernara su mente y su vida. Recuerda, la mente que medita en la palabra de Dios camina con claridad, porque aprende a ver la vida desde la perspectiva de Dios, no lo que el mundo le está mostrando, o lo que ha aprendido, o las mentiras que el enemigo le ha hecho creer. Vamos a orar. Señor, gracias por esta tu palabra en este día, Señor. Gracias porque de las preguntas que yo te he hecho este día y en estos días, Señor, hoy me respondes con claridad. Me haces entender, Señor, que podemos parecer en estos tiempos como el pueblo de Israel, Señor. Han caminado contigo años y años y de pronto has salvado, has sacado de la esclavitud. Has hecho tantas cosas maravillosas, bendito Dios, en los hogares, en familias, pero siguen todavía pensando, Señor, que tú no estás presente, que tú estás ausente. Y son todas las mentiras que sus pensamientos en medio de situaciones están viviendo, pero no han renovado la mente, Señor. Renueva hoy toda nuestra mente, nuestra manera de pensar con tu verdad absoluta, Señor, porque la palabra tuya es una verdad absoluta. Quita de cada uno de nosotros pensamientos que nos confunden, nos debilitan y nos llenan de temor. Enséñanos, ayúdanos a amar tu palabra, que sea un deleite para nosotros todos los días, Señor. Que no la leamos por leerla o por informarnos o como una historia, sino que podamos sacar de allí las preguntas, Señor, que necesitamos, bendito Dios, para meditarla y vivirla. Enséñanos, Señor, que tu verdad es la que gobierna nuestras decisiones, porque es una verdad absoluta, para que te vaya bien, seas prosperado, seas de larga vida sobre la tierra. Sana mi alma, Señor, sana nuestras almas, dirígenos por ese camino que es en Jesucristo, camino, verdad y vida. Gracias, Señor, porque siempre has puesto hombres y mujeres para que nos guíen, Señor, por un camino hacia ti. Gracias por las personas que nos han enseñado, por los que nos han mostrado, Señor, ese camino.
pero no es oír a las personas, es oírte a ti a través de lo que me están enseñando, Señor. A través de cosas que son verdad, puntos claves, bendito Dios, para yo entrar a esa tierra prometida. ¿Cuántos todavía están en un desierto, dando vueltas y vueltas y vueltas, como vivió el pueblo de Israel? Vueltas y vueltas y vueltas, porque no entendían, no salían de la esclavitud, porque su mente estaba atada al pasado, al Egipto, a lo que ellos vivieron y se quedaron esclavizados. Señor, tú nos hiciste libres a través de Jesucristo. En Jesucristo ya somos libres. Tú, Jesús, nos diste esa libertad. ¿Por qué seguimos esclavizados? ¿Por qué regresamos siempre a ese Egipto y queremos permanecer allí cuando tú ya nos sacaste de allí, Señor? Y a través de la sangre preciosa de Cristo nos diste un lugar especial contigo, Señor. Contigo. Espíritu Santo de Dios, llévanos a recordar qué es esa salvación, cómo la tenemos que vivir. Ya tú nos la diste, nadie nos la puede quitar, Señor, pero nosotros entregamos nuestros pensamientos, nuestras creencias erróneas, las mentiras que el enemigo coloca, las voces externas que oímos y las internas en los diálogos a través de las heridas, del resentimiento, de la amargura, del no puedo, del miedo. Porque Josué quizá era un hombre miedoso, estratega sí, pero Dios no le quería esas estrategias de él no quería las humanas. El Señor quería todo lo que él le estaba diciendo y por eso se define a hablarle, esto es lo que harás. Tú lo harás para que guíes a este pueblo. Padre Santo, ¿cuántos deberes nos entregas a nosotros como padres para guiar a nuestros hijos, como abuelos, como ejemplo, Señor, porque eso es la palabra, Dios. Ayúdanos, Señor, porque tú no le prometiste a Josué éxito por la inteligencia que él tenía, ni por su fuerza, ni por su misma estrategia. Le prometió éxito, dirección en todo, cuando la palabra gobernara esa mente y esa vida de este hombre, Señor. Y hoy nos dice lo mismo. Por eso ayúdanos a buscar en tu palabra un mandamiento que obedecer todos los días, Señor. Una promesa que creer, bendito Dios, porque eres de tu corazón es que vienen para nosotros esas promesas. Un pecado que evitar a través de hombres y mujeres que igual de débiles como nosotros, siempre fueron tentados, otros evitaron, otros cayeron. Un pecado que evitar. Un ejemplo a seguir, Señor, y una advertencia para aprender. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Espíritu Santo. No nos dejes ser igual en estos tiempos tan difíciles. Yo veo tanta dificultad que las personas no quieren entender tus promesas, tus propósitos. Señor, gracias por luchar con nosotros como lo hiciste con ese pueblo de Israel. Tanto tiempo, Señor. Pero no es tu voluntad que las personas se queden en el desierto. Esa no es tu voluntad, Señor. Tu voluntad es la tierra prometida. Las bendiciones que ya están dadas por ti, Señor. Porque tú eres un Dios bueno, un Padre bueno. Un Dios maravilloso que nos escucha, que ve nuestras lágrimas, que ve nuestros procesos. Señor, levanta todo aquel que está escuchando hoy esta tu palabra. Y Señor, levántalo de donde está, de las creencias erróneas, de la inseguridad, del control, de la mentira que ha creído su vida, Señor. Levanta a esas personas de allí, papá, y dale la oportunidad en ese nuevo comienzo, Dios, de renovar esa mente, de creerte a ti como Josué lo hizo. Josué lo hizo y por eso le hablaste así, como hoy también nos hablas a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque esta palabra no fue solamente para Josué. Hoy también nos dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Señor, queremos grabarlo en nuestra mente, llevarlo a nuestro corazón, rumiarlo nuevamente, Señor, y repetirlo hasta que se vuelva parte de nuestra vida. Por favor, Señor, ayúdanos.
Ayúdanos, queremos que nuestra mente sea la mente de Cristo como tú ya lo dices, Señor. Muchas gracias por este día, muchas gracias por tu palabra, muchas gracias, Señor, por estar con nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Con gratitud a Dios quiero presentarte mi libro Sanidad Emocional y Sabiduría Práctica. Es un material diseñado para ayudar a sanar el corazón, renovar la mente y crecer en madurez espiritual a la luz de la palabra de Dios. Cada tema incluye un test o ejercicio práctico que te permitirá reflexionar y aplicar personalmente lo aprendido en tu proceso de sanidad emocional y crecimiento espiritual. Si ya lo deseas adquirir, puedes hacerlo por Amazon. Ya está a la venta. Que Dios use este libro para traer sanidad, claridad y sabiduría a muchas vidas. Que Dios te bendiga. Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos.